Hola amantes de los misterios y lo desconocido. Hoy traemos una historia que, aunque envuelta en dulzura, esconde un trasfondo amargo. El chocolate, ese placer culpable que nos acompaña en momentos felices. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros guarda su historia? Detrás de su irresistible sabor, el chocolate ha sido testigo y protagonista de conspiraciones, esclavitud y tragedias ocultas. Lo que hoy consideramos un simple dulce, en el pasado fue un bien más valioso que el oro, usado en rituales sangrientos y guerras despiadadas. ¿Qué precio hemos pagado realmente por cada bocado que damos? Antes de comenzar este viaje perturbador a través de los siglos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Ahora, prepárate para descubrir la verdad que podría cambiar para siempre la forma en que ves el chocolate. Desde tiempos inmemoriales, el cacao no ha sido solo un alimento, sino un elemento central en la vida espiritual y política de grandes civilizaciones. Para los mayas y los aztecas era un regalo divino, un puente entre el mundo terrenal y los dioses. No era un simple manjar, sino un símbolo de poder, usado tanto en ceremonias religiosas como en los momentos más solemnes de la vida de sus gobernantes y guerreros. Los mayas veían en el cacao una sustancia sagrada. Lo preparaban en una bebida espesa y amarga, mezclada con especias como el chile y la vainilla, pero también con sangre de sacrificios, pues creían que así potenciaban su esencia divina. Era un privilegio reservado para la élite, los sacerdotes y los grandes guerreros que lo bebían antes de enfrentarse a la batalla. Sin embargo, su importancia iba mucho más allá de los rituales. El cacao se convirtió en una verdadera moneda de cambio, un bien tan valioso que su posesión marcaba la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Hay registros que indican que con apenas unos granos de cacao se podía comprar un esclavo o una pieza de oro. Por otro lado, los aztecas llevaron la devoción al cacao a otro nivel, pero con un tinte aún más oscuro. Para ellos no solo era una ofrenda a los dioses, sino también la bebida predilecta de los guerreros y los sacrificios humanos. En los rituales más sangrientos, los prisioneros de guerra eran obligados a beber cacao antes de ser sacrificados, como un último contacto con lo divino antes de entregar su vida a los dioses. Y mientras la sangre corría en los templos, los emperadores aztecas disfrutaban de su propio cacao, considerado un elixir de fuerza y longevidad. La ironía es macabra. Lo que para unos significaba energía y gloria, para otros era la última bebida antes de la muerte. Pero la historia del cacao no se detendría ahí. Su destino estaba a punto de cambiar con la llegada de los conquistadores europeos, quienes lo transformarían en una obsesión global, a un precio aún más alto. Cuando Hernán Cortés y sus conquistadores pusieron un pie en tierras mexicanas en el siglo XVI, no solo encontraron un imperio lleno de oro y riquezas, sino también algo que los desconcertó. Una bebida oscura, amarga y espumosa que los aztecas veneraban como un regalo de los dioses. Esta poción, elaborada a partir de granos de cacao, no tardó en cautivar a los europeos, y en poco tiempo su destino quedó sellado. El cacao cruzó el océano Atlántico y llegó a Europa, donde se convirtió en un tesoro exclusivo de la realeza y la aristocracia. Su consumo estaba rodeado de un halo de lujo y misticismo. Se creía que era un elixir con propiedades afrodisíacas y medicinales, capaz de otorgar vigor y longevidad. Pero en los pasillos de los palacios, el chocolate no solo era el símbolo de placer, sino también de traición y muerte. Durante los siglos XVII y XVIII, varias figuras históricas encontraron su fin tras beber tazas de chocolate envenenado. Se decía que los envenenadores expertos mezclaban con cacao dosis letales de arsénico o estricina, ocultando el sabor del veneno en la amargura natural de la bebida. La Inquisición llegó a investigar casos en los que el cacao había sido utilizado como un medio de asesinato sigiloso. El miedo llegó incluso a la Iglesia. En el siglo XVI, el consumo de chocolate desató una controversia teológica. ¿Rompía el ayuno o era solo una bebida más? Algunos clérigos lo consideraban un lujo tentador, demasiado cercano al pecado, mientras que otros lo defendían como un alimento celestial. Pero detrás de estos debates, lo que realmente crecía era el poder del comercio del cacao, un negocio que pronto adquiriría tintes aún más oscuros. Con el auge del chocolate, la demanda de cacao se disparó, y con ella la explotación humana alcanzó niveles inimaginables.
En los siglos XVII y XVIII, miles de africanos fueron arrancados de sus tierras, encadenados y vendidos como mercancía a terratenientes sin escrúpulos que buscaban mano de obra para sus extensas plantaciones de cacao. Estos esclavizados eran transportados en barcos abarrotados, donde las condiciones eran tan infrahumanas que muchos no sobrevivían al viaje. Los que lograban llegar a tierras americanas eran sometidos a jornadas extenuantes, expuestos a un calor insoportable y obligados a cosechar cacao sin descanso, con latigazos como única motivación. La promesa de libertad era un espejismo, pues la única salida de aquellos campos era la muerte. Las plantaciones en Brasil, Venezuela y las colonias del Caribe se convirtieron en auténticos campos de concentración, donde el sufrimiento se respiraba en cada rincón. Los esclavos eran castigados brutalmente si no cumplían las cuotas de recolección impuestas por sus amos. Algunos eran marcados con hierro al rojo vivo, otros eran colgados como escarmiento, y muchos morían de agotamiento o enfermedades tropicales que se propagaban sin control. Pero lo más cruel de todo es la ironía de esta historia. Lo que endulzaba la vida de la aristocracia europea, lo que acompañaba sus banquetes y reuniones de la alta sociedad, tenía un costo impensable. Mientras los nobles degustaban su chocolate caliente en tazas de porcelana, miles de esclavizados morían en el anonimato, sus vidas consumidas por la avaricia de una industria que convirtió un fruto divino en un símbolo de opresión. Si crees que la explotación del cacao es cosa del pasado, prepárate para una verdad perturbadora y desgarradora. La industria del chocolate, lejos de ser solo dulzura y placer, oculta una realidad sombría que afecta a los más vulnerables. Hoy en día, en países como Costa de Marfil y Ghana, el epicentro de la producción mundial de cacao, miles de niños son atrapados en un ciclo de explotación del que no pueden escapar. Desde edades tan tempranas como los 5 años, estos niños son obligados a trabajar en plantaciones de cacao en condiciones que rayan en la esclavitud moderna. Con herramientas rudimentarias en sus pequeñas manos, cortan vainas de cacao durante interminables jornadas bajo el sol abrasador. Sus cuerpos quedan marcados por heridas y cortes, y sus pulmones inhalan el polvo de pesticidas tóxicos sin ninguna protección. No hay juegos, no hay educación, solo trabajo forzado a cambio de nada. Las redes de tráfico infantil han convertido a estos menores en piezas desechables dentro de una maquinaria despiadada. Muchos son secuestrados o vendidos por sus propias familias, sumidas en la pobreza extrema, con la falsa promesa de una vida mejor, pero en lugar de encontrar un futuro brillante, terminan encadenados a un destino cruel, donde la única realidad es la explotación y el abuso. Y lo más impactante, muchas de las marcas más reconocidas del mundo han sido vinculadas a este tipo de explotación. Informes y documentales han destapado cómo gigantes de la industria chocolatera han cerrado los ojos ante esta situación, priorizando las ganancias por encima de la ética. A pesar de promesas y compromisos de erradicar el trabajo infantil, la realidad es que esta práctica sigue ocurriendo y cada bocado de chocolate barato que encontramos en las tiendas podría tener detrás el sufrimiento de un niño atrapado en esta red de injusticia. Pero hay más. Grandes compañías chocolateras han sido acusadas de encubrir la explotación infantil y la esclavitud moderna para mantener su rentabilidad. Informes de organizaciones internacionales han revelado que muchas de estas marcas no solo conocen estas prácticas, sino que han financiado estudios para minimizar su impacto mediático. Grandes nombres de la industria han sido señalados por mantener relaciones comerciales con proveedores que dependen de mano de obra forzada, mientras sus campañas publicitarias proyectan una imagen de responsabilidad y sostenibilidad. Documentos filtrados han revelado que algunas corporaciones sabían de estas prácticas, pero decidieron ignorarlas para evitar daños a su imagen. Incluso cuando enfrentaron demandas y protestas, su respuesta fue emitir comunicados ambiguos y promesas vagas de cambios que rara vez se materializan. En algunos casos, se ha demostrado que estas mismas empresas han ejercido presión sobre gobiernos y legislaciones para debilitar regulaciones que podrían mejorar las condiciones laborales en las plantaciones de cacao. Los precios bajos del chocolate que encontramos en los supermercados esconden una realidad atroz. No solo estamos comprando un dulce, sino financiando un sistema de explotación sistemática que lleva décadas operando en la sombra. La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a ignorar a cambio de un dulce placer? Y más aún, ¿qué podemos hacer para romper este círculo vicioso y exigir una industria más ética?
A pesar de su historia oscura, el chocolate también está en un proceso de transformación que busca redimir siglos de injusticia. Hoy en día, empresas, activistas y ONGs han intensificado sus esfuerzos para erradicar la explotación en la industria del cacao, impulsando certificaciones de comercio justo y fomentando modelos de producción más sostenibles y éticos. Sin embargo, los desafíos son enormes y la transición no es sencilla. Aún existen regiones donde las condiciones laborales son precarias y los derechos de los trabajadores son ignorados en favor de maximizar las ganancias. Las certificaciones, aunque un paso en la dirección correcta, no siempre garantizan total transparencia. Algunas empresas utilizan estrategias de marketing engañosas para dar la impresión de sostenibilidad sin comprometerse realmente con el cambio. Pero el verdadero poder del cambio está en nuestras manos. Como consumidores, nuestras elecciones pueden dictar el futuro de la industria del chocolate. Optar por productos con certificaciones legítimas, investigar sobre las marcas que compramos y exigir transparencia en la cadena de producción son acciones fundamentales para construir un futuro en el que el chocolate no tenga un costo humano alto. Quizás no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos influir en el presente y asegurarnos de que cada bocado de chocolate sea un símbolo de justicia y no de explotación. Y así llegamos al final de este viaje inquietante. Ahora que conoces el lado oscuro del chocolate, la pregunta es, ¿seguirás disfrutándolo igual? Tal vez cada bocado tenga ahora un sabor diferente, más allá de la dulzura superficial. La historia está llena de verdades incómodas y el chocolate no es la excepción, pero cada elección cuenta. Al ser conscientes de su pasado y de su presente, tenemos el poder de elegir un futuro más justo y responsable para la industria del cacao. Si este relato te ha hecho reflexionar, si te ha impactado o despertado tu curiosidad, te invitamos a ser parte del cambio. No olvides dejarnos un like, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Qué otra historia oculta te gustaría que investigáramos? La verdad siempre espera ser descubierta.